¿Puedes leerme esta carta? No sé leer. La voz temblorosa de una niña de 7 años atravesó el frío aire matutino del centro comunitario del centro. Sus deditos aferraban un sobrearrugado como si contuviera todo su mundo. Sara Michei se detuvo en seco, sus zapatillas desgastadas raspando la acera agrietada. A sus 34 años, acababa de salir de la oficina de libertad condicional después de su control semanal, la misma rutina que había seguido durante 8 meses desde su liberación del centro correccional de Riverside. La pequeña estaba sola cerca de la parada del autobús, con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de tierra, completamente ajena al peligroso vecindario que la rodeaba. La hora punta de la mañana había dejado la calle casi vacía, con solo unos pocos rezagados pasando apresuradamente con la cabeza gacha, evitando deliberadamente el contacto visual con cualquiera que pareciera problemático. Sara entendía esa evasión demasiado bien. Se había convertido en una experta en reconocer cuando la gente cruzaba la calle para evitarla, cuando los dependientes la seguían por los pasillos, cuando las entrevistas de trabajo terminaban abruptamente tras revelar sus antecedentes penales, las comprobaciones de antecedentes. «Cariño, ¿dónde están tus padres?», preguntó Sara, arrodillándose a la altura de los ojos de la niña. Algo en la expresión desesperada de la niña le recordó otra carita de antaño, una carita que intentaba olvidar a diario, pero que la atormentaba en sueños con los mismos ojos azules y la misma expresión de impotencia. «Mi abuela está muy enferma y la enfermera me dijo que tengo que darle esto a alguien que pueda leerlo. Dijo que es muy importante». La niña levantó el sobre con manos temblorosas, con los nudillos blancos de apretarlo con tanta fuerza. Todos pasan como si fuera invisible. A Sara se le encogió el corazón al ver el labio inferior de la niña temblar de cansancio y miedo. Reconoció esa desesperación particular, la mirada de alguien a quien todos los adultos que se suponía debían protegerlo le habían fallado. Era la misma expresión que había visto en su propio reflejo durante esas primeras semanas en prisión, cuando la realidad de su situación finalmente atravesó la niebla de la negación y la autocompasión. El sobre estaba dirigido con letra temblorosa: «A quien encuentre a Emma, urgencia médica». Las palabras estaban escritas a lápiz, algunas letras repasadas varias veces como si las manos del escritor hubieran estado temblando. Sara contuvo la respiración. No era una carta cualquiera. Era un grito de auxilio de alguien que probablemente se estaba muriendo. «Emma, ¿te llamas así?», preguntó Sara con dulzura, luchando contra el recuerdo de su propia hija, que nunca más volvería a pedirle a nadie que le leyera cuentos antes de dormir, que nunca más confiaría en un extraño para que la ayudara cuando estuviera asustada y sola. «Sí, señora. La enfermera dijo que si algo le pasa a la abuela Rose, alguien debe saber de mí. Dijo que debería encontrar a un adulto que parezca amable». Los ojos azules de Emma escrutaron el rostro de Sara con esperanza, estudiándola con el intenso escrutinio que solo poseen los niños. «Pareces amable, aunque parezcas triste». Sara echó un vistazo a la calle vacía, observando las tiendas tapiadas y las paredes cubiertas de grafitis que marcaban este barrio como uno de los olvidados de la ciudad. Ni policías, ni trabajadores sociales, ni buenos samaritanos acudiendo a ayudar. Solo ella, una exconvicta sin nada que perder y una niña que necesitaba desesperadamente a alguien que la cuidara. No pasó inadvertida para ella la ironía de que, en un mundo lleno de gente respetable, una delincuente convicta fuera la única que se había detenido a ayudar. 3 años atrás, Sara había sido una persona completamente diferente. Una madre. Una mujer con esperanzas, sueños y un futuro que se extendía más allá de los confines de una celda. Había tenido un trabajo en el banco, un apartamento pequeño pero ordenado, y lo más importante, había tenido a Lily, una niña de 5 años con coletas, una sonrisa desdentada y un sinfín de preguntas sobre todo, desde por qué el cielo era azul hasta si los animales soñaban por la noche. Entonces, una terrible noche bebiendo y conduciendo lo cambió todo para siempre. Un momento de debilidad, una decisión catastrófica tomada con ira y desesperación después de que su exmarido volviera a dejar de pagar la manutención. Había perdido a su hija, su libertad y la fe en merecer una segunda oportunidad para algo bueno. Pero al mirar el rostro confiado de Emma, algo se agitó en su interior que creía haber muerto en aquella celda la noche en que recibió la noticia del funeral de Lily. Algo que le susurraba que tal vez no era una coincidencia. Tal vez esa niña asustada que aparecía en su camino era justo lo que ambas necesitaban. Emma necesitaba a alguien que luchara por ella, y Sara necesitaba a alguien por quien valiera la pena luchar. «Emma, leeré tu carta», dijo Sara, con la voz más fuerte que en años. «Pero primero, necesitamos asegurarnos de que estás a salvo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sola?» «Desde que salió el sol», respondió Emma, limpiándose la nariz con el dorso de la mano.
La enfermera dijo que los adultos van a trabajar por la mañana, así que probablemente pasaría a alguien amable. Pero la mayoría me mira como si los molestara. Mientras Sara abría cuidadosamente el sobre con dedos temblorosos, no tenía ni idea de que las palabras que contenía no solo salvarían la vida de Emma, sino que transformarían la suya de maneras que jamás imaginó. A veces, las personas más destrozadas son precisamente a quienes Dios envía para ayudar a otros a encontrar el camino a casa. El contenido de esa carta desafiaría todo lo que Sara creía saber sobre las segundas oportunidades, la redención y si personas como ella merecían que se les confiara algo tan preciado como el futuro de un niño. El peso de ese sobre se sentía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado durante sus 3 años entre rejas. Si esta historia de esperanza y sanación te llega al corazón, no olvides suscribirte para descubrir cómo un momento de bondad puede cambiar 2 vidas para siempre y demostrar que, a veces, los héroes más inesperados son aquellos a quienes la sociedad ya ha descartado como desesperados. Las manos de Sara temblaban al abrir la carta. Emma observaba cada uno de sus movimientos con una esperanza desesperada. La letra era temblorosa pero urgente, claramente escrita por alguien que lucha contra el tiempo y el dolor. A quien encuentre a mi nieta Emma, me llamo Rose Williams. Me estoy muriendo de insuficiencia cardíaca en el Hospital General Mercy, habitación 314. Los médicos dicen que me quedan unas 48 horas. Emma vive conmigo desde que sus padres murieron en un accidente de coche hace 2 años. Soy la única familia que le queda en este mundo. Sara se quedó sin aliento. Esta pequeña era huérfana, igual que su propia hija lo había sido después de aquella terrible noche que lo cambió todo. Las similitudes eran devastadoras. Los servicios sociales vinieron ayer. Continuó Sara leyendo en voz alta, con la voz cada vez más fuerte por Emma. Quieren poner a Emma en el sistema de acogida inmediatamente después de mi fallecimiento. Les rogué que esperaran, que me dejaran encontrar a alguien que pudiera cuidarla adecuadamente, pero dijeron que no tienen tiempo para últimas voluntades de alguien sin capacidad legal. Emma tiró de la manga de Sara. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no puedo quedarme con la abuela Rose hasta que se mejore? Sara apretó la mandíbula. Sabía exactamente lo que significaba. El sistema, esa máquina fría y despiadada que aplastaba a la gente como insectos y lo llamaba procedimiento adecuado. El mismo sistema que le había fallado a su propia familia cuando más necesitaba ayuda, en lugar de compasión. La trabajadora social, la señora Patricia Hendricks, me dijo que Emma estaría mejor bajo su cuidado. Siguió leyendo Sara, con la voz ahora cargada de ira. Dijo que una anciana enferma en un hospital de beneficencia no está preparada para tomar decisiones sobre el futuro de un niño. Desestimó mis preocupaciones sobre el miedo de Emma a los desconocidos y sus pesadillas sobre perder a más familiares. La señora Hendricks, de hecho, dijo, los niños son resilientes. Se adaptará. Esas palabras impactaron a Sara como un golpe físico. Recordó que los trabajadores sociales usaban frases casi idénticas sobre su propia hija después del accidente. Los niños se adaptan. Es lo mejor. A veces los padres simplemente no están preparados. Todo ese distanciamiento clínico enmascaraba su total incapacidad para ver a los seres humanos cuyas vidas se estaban destruyendo. Por favor, si estás leyendo esto, Emma necesita a alguien que luche por ella. Alguien que entienda que no es solo un caso más. Es una niña brillante y cariñosa que ya ha perdido demasiado. La dirección de mi abogado está al final. Tiene documentos que podrían ayudar, pero es caro y no me queda dinero para los honorarios legales. Sara miró a Emma, quien la observaba con esos confiados ojos azules. ¿Se va a morir la abuela Rose?, preguntó Emma en voz baja. Sara se arrodilló, sosteniendo la mirada de Emma directamente. Cariño, tu abuela está muy enferma. Pero lo que leo aquí me dice que te quiere más que a nada en el mundo y que está tratando de asegurarse de que estés bien cuidada. Pero no quiero ir con desconocidos, susurró Emma, con lágrimas en los ojos de nuevo. La abuela Rose dice que algunos hogares de acogida no son buenos con los niños. Dice que hay gente que solo los acoge por dinero. La brutal honestidad de esas palabras le oprimió el pecho a Sara. Esta niña ya entendía más de lo que debería sobre la crueldad del mundo. Igual que la propia hija de Sara había aprendido demasiado joven que a veces quienes se supone que deben protegerte son quienes más te hacen daño. La mente de Sara retrocedió 3 años. Su hija Lily, de solo 5 años, rogándole que no condujera esa noche. Mami, hueles raro. Quedémonos en casa a ver películas. Pero Sara había sido egoísta, enfadada porque su exmarido no pagaba la manutención,
desesperada por ahogar sus problemas en alcohol y malas decisiones. Un momento de debilidad. Una decisión terrible. Y Lily pagó el precio con su vida. Pero al mirar a Emma ahora, Sara sintió algo que no había experimentado desde aquella noche, un propósito. No se trataba de redención ni de segundas oportunidades. Se trataba de asegurarse de que otra niña inocente no se convirtiera en víctima de un sistema diseñado para procesar a las personas, no para protegerlas. Emma, ¿cuál es tu apellido?, preguntó Sara, doblando la carta con cuidado. Williams, como la abuela Rose. Me adoptó después del accidente de mamá y papá. Sara sacó su teléfono destartalado y marcó el número que figuraba al pie de la carta. Después de 3 timbres, respondió una voz cansada. Servicios Legales Morrison. Señor Morrison, me llamo Sara Mitchell. Llamo por Emma Williams. Tengo una carta de su abuela, Rose. Gracias a Dios. La voz del abogado se quebró de alivio. Rose me ha estado llamando a cada hora, aterrorizada de que los servicios sociales se llevaran a Emma antes de que pudiera encontrar a alguien adecuado. ¿Es usted familia? No, señor, pero me preocupa lo que le pase a esta niña. Hubo una pausa. Señora Mitchell, necesito ser sincera con usted. Rose tiene muy poco dinero para gastos legales, y luchar contra el Estado por la custodia de una niña requiere a alguien con antecedentes limpios, ingresos estables y una vivienda adecuada. El sistema no entrega niños a desconocidos con buenas intenciones. Sara sintió el familiar escozor del juicio. Incluso un abogado que no la conocía podía intuir que no era la persona adecuada que el sistema prefería. Pero Emma seguía sosteniéndola de la mano, mirándola como si fuera la respuesta a todas sus plegarias. Lo que esta abogada no sabía era que Sara Mitchell había pasado 3 años aprendiendo exactamente cómo funcionaba el sistema, desde dentro. Y a veces, las personas que la sociedad había descartado eran las únicas lo suficientemente desesperadas como para luchar cuando todos los demás se habían rendido. Pero primero, tenía que enfrentarse a una verdad que la aterrorizaba más que la prisión, abrir su corazón para amar a otro hijo, sabiendo que ya había fracasado catastróficamente en proteger a quien más la necesitaba. Señor Morrison, necesito que me escuche con mucha atención, dijo Sara al teléfono, mientras observaba a Emma recoger dientes de león de una grieta en la acera cercana. Puede que no sea lo que el sistema considera una candidata ideal, pero soy justo lo que Emma necesita ahora mismo. La abogada suspiró profundamente. Señora Mitchell, agradezco su preocupación, pero la señora Hendricks, de los Servicios de Protección Infantil, ya ha presentado la documentación de colocación de emergencia. Estará aquí en 1 hora para recoger a Emma. A menos que tenga los documentos de tutela legal o pueda demostrar un parentesco directo, no hay nada. ¿Y si le dijera que tengo 3 años de experiencia desplazándome por el sistema legal desde dentro?, interrumpió Sara, con la voz firme y una determinación renovada. ¿Y si le dijera que sé exactamente cómo funciona el Servicio de Protección Infantil, cuáles son sus puntos débiles y qué derechos olvidan mencionar convenientemente a familias como Rose? Hubo una larga pausa. ¿De qué clase de experiencia habla, señora Mitchell? Sara observó a Emma arreglar cuidadosamente su pequeño ramo de hierbas como si fueran rosas preciosas. Ese gesto inocente le recordó tanto a Lily que casi perdió el control. Pero Emma se merecía a alguien dispuesto a luchar sucio cuando el sistema se negaba a jugar limpio. Pasé 3 años en la correccional de Riverside estudiando todos los libros de derecho que pude conseguir, dijo Sara en voz baja. Vi a mujeres buenas perder a sus hijos en un sistema que se preocupaba más por el papeleo que por las personas. Aprendí que la ley tiene lagunas legales, señor Morrison, y que a veces hay que aprovecharse de ellas para proteger a los inocentes. Se refiere a desafiar a la CPS en los tribunales con antecedentes penales, dijo Morrison sin rodeos. Eso es un suicidio profesional para ambos. No, me refiero a usar leyes de tutela de emergencia que la señora Hendricks espera que desconozcamos. Sara sacó una libreta arrugada del bolsillo de su chaqueta, llena de 3 años de investigación legal que nunca pensó que necesitaría. Rose Williams firmó esa carta como tutora legal de Emma. Según el Código Estatal 15 de febrero de 43, tenía derecho a designar la tutela temporal de emergencia a cualquier adulto responsable en caso de su incapacidad. Morrison guardó silencio durante varios segundos. Eso es correcto. Pero aún tendrías que demostrar que eres un tutor idóneo, y con tus antecedentes. Mis antecedentes incluyen mantener una conducta impecable durante 3 años, completar terapia contra adicciones y mantener un empleo estable desde que me dieron de alta. La voz de Sara se hizo más fuerte.
Más importante aún, mis antecedentes incluyen comprender exactamente lo que se siente perder a un hijo en una tragedia evitable. Emma no será una estadística más bajo mi cuidado. Al otro lado de la calle, un sedán negro se detuvo en la entrada del hospital. A través de las ventanas tintadas, Sara vio a una mujer de aspecto severo con traje de negocios revisando su portapapeles con la fría eficiencia de quien lo ha hecho cientos de veces. La señora Patricia Hendricks había llegado temprano. Señor Morrison, se nos acaba el tiempo. ¿Está dispuesto a ayudarme a salvar a esta niña o lucho contra el sistema sola? Nos vemos en mi oficina en 30 minutos, dijo Morrison rápidamente. Y la señora Michei, traiga todos los documentos que mencionó. Estamos a punto de entrar en guerra con quienes creen tener todas las de ganar. Sara colgó y se arrodilló a la altura de Emma. Cariño, necesitamos ir a un lugar seguro ahora mismo. ¿Puedes confiar en mí? Emma asintió solemnemente, agarrando su ramo de diente de león. ¿Vienen los malos a alejarme de la abuela Rose? Lo intentarán, dijo Sara, tomando la pequeña mano de Emma. Pero a veces, cuando las personas buenas son acosadas por los abusadores, tienen que ser creativas para contraatacar. Mientras se apresuraban hacia la parada del autobús, Sara vio a la señora Hendricks entrando al hospital con 2 agentes uniformados. La mujer se movía con la arrogante confianza de alguien que nunca se había visto desafiado por las personas indeseables cuyas vidas controlaba. Pero la señora Hendricks estaba a punto de aprender algo que 3 años en prisión le habían enseñado a Sara. Subestima a alguien que no tiene nada que perder y podrías descubrir que tiene todo lo necesario para ganar. En el autobús camino a la oficina de Morrison, Sara revisó su cuaderno una vez más. Cada precedente legal, cada trámite burocrático, cada derecho constitucional que había memorizado durante esas largas noches en su celda. Había estudiado la ley no para vengarse, sino para redimirse. Ahora, ambos estaban a punto de converger de maneras que nunca imaginó. Emma se durmió sobre su hombro, todavía sosteniendo esos dientes de león marchitos como si fueran de oro. En ese momento, Sara hizo una promesa silenciosa tanto a Emma como a la memoria de Lily. Esta vez, no dejaría que el sistema destruyera la vida de una niña inocente. Lo que la señora Hendricks no sabía era que su nuevo caso no era solo otra familia en duelo sin recursos para defenderse. Esta vez, se enfrentaba a una mujer que había pasado 3 años aprendiendo exactamente cómo usar las reglas del sistema en su contra, y que no tenía absolutamente nada que perder en el proceso. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Sara Michei ya no era la mujer destrozada que había entrado en prisión hacía 3 años. Era alguien que había aprendido que a veces los oponentes más peligrosos son aquellos a quienes la sociedad ya ha dado por derrotados. El abarrotado despacho de abogados de Morrison se convirtió en una sala de guerra en cuestión de minutos. Sara extendía sus notas legales escritas a mano sobre el escritorio de él mientras él sacaba frenéticamente expedientes y libros de estatutos de los estantes polvorientos. Emma estaba sentada tranquilamente en un rincón, coloreando con los crayones que Morrison le había dado, completamente inconsciente de que todo su futuro pendía de un hilo. La señora Hendricks acaba de llamar al hospital, dijo Morrison, colgando el teléfono. Rose Williams falleció hace 20 minutos. Sara sintió que se le paraba el corazón. Emma levantó la vista de su libro para colorear, percibiendo el cambio en la energía de la habitación. ¿La abuela Rose está durmiendo para siempre?, preguntó en voz baja. Sara se arrodilló junto a Emma, conteniendo las lágrimas. Sí, cariño. Pero te quería mucho y se aseguró de que estuvieras bien cuidada. Esto lo cambia todo, susurró Morrison. Sin Rose viva para firmar los papeles de la tutela, Hendricks puede tomar la custodia de emergencia inmediatamente. Tenemos quizás 30 minutos antes de que se dé cuenta de que Rose se ha ido. Pero Sara ya estaba en movimiento. Sus 3 años de estudios legales cristalizaban en perfecta claridad. No cambia nada. Refuerza nuestro caso. Sacó una página específica de su cuaderno. La tutela temporal de emergencia se puede conceder cuando un tutor designado queda incapacitado. La carta de Rose me nombra específicamente como su cuidadora elegida para Emma. Morrison la miró fijamente. Esa carta no es un documento legal, Sara. Es solo el último deseo de una abuela. Te equivocas. La voz de Sara transmitía la confianza de alguien que había pasado incontables noches memorizando cada vacío legal. Según el Código Estatal 18 de febrero de 43, cualquier designación escrita de un tutor legal que exprese una clara intención de internar a un menor constituye prueba prima facie de la voluntad del tutor. Rose escribió esa carta sabiendo que se estaba muriendo.
Investigó mis antecedentes, me eligió específicamente y documentó su razonamiento. Morrison abrió los ojos de par en par al consultar rápidamente el estatuto. Dios mío, tiene razón. Pero aún tenemos que llegar al tribunal antes de que Hendricks presente su orden de expulsión de emergencia. Ya está resuelto, dijo Sarah, sacando su teléfono. Llamé al secretario de la jueza Patricia Wu mientras hablabas por teléfono. Audiencia de tutela de emergencia en 45 minutos. 20 minutos después, estaban sentados en el despacho de la jueza Wu cuando la señora Hendricks irrumpió, con el rostro enrojecido por la rabia y la incredulidad. Era evidente que había salido corriendo del hospital tras descubrir que Emma ya no estaba. Señoría, esto es muy irregular, espetó Hendricks, mirando a Sarah con enojo. Esta mujer tiene antecedentes penales. Es completamente inadecuada para la custodia de un menor. Exijo la inmediata puesta de la menor bajo tutela estatal. La jueza Wu, una mujer severa de unos 60 años, estudió los documentos que Morrison había presentado. Señora Hendricks, veo que la señora Michey cumplió todos los términos de su libertad condicional, mantiene un empleo estable y completó programas de terapia voluntaria. ¿Qué preocupaciones específicas tiene sobre su aptitud? Es una delincuente convicta, su señoría. Mató a un niño mientras conducía ebria. Las palabras impactaron la sala como un golpe físico. Emma, sentada junto a Sarah, levantó la vista con ojos confundidos. Sarah sintió la vergüenza familiar invadirla, pero esta vez, en lugar de ahogarla, impulsó su determinación. Sí, lo hice, dijo Sarah, poniéndose de pie. Hace 3 años, tomé la peor decisión de mi vida. Conduje ebria y causé un accidente que mató a mi hija de 5 años, Lily. Fui a prisión y merecía cada día de esa condena. La señora Hendricks sonrió triunfante, esperando claramente que esta confesión pusiera fin al proceso de inmediato. Pero, su señoría, continuó Sarah, con la voz cada vez más fuerte, esa tragedia me enseñó algo que la señora Hendricks nunca entenderá. Sé exactamente lo que significa fallarle a un niño que dependía de mí. Conozco el peso de esa responsabilidad porque he vivido con sus consecuencias cada día durante 3 años. El juez Wu se inclinó hacia adelante, intrigado. Emma no es solo un expediente más para mí. Es una niña que ya perdió a sus padres y a su abuela. Necesita a alguien que luche por ella no porque sea su trabajo, sino porque entiende que la vida de los niños es sagrada. Alguien que haya aprendido, a través de la peor experiencia posible, que proteger a un niño lo es todo. La señora Hendricks se puso de pie enojada. Su señoría, esta mujer está intentando manipular a este tribunal con argumentos emocionales. El Estado tiene protocolos. El Estado tiene fallos, señora Hendricks, interrumpió bruscamente el juez Wu. He revisado el expediente de Emma. Esta niña ha pasado por 4 ubicaciones de emergencia diferentes en los últimos 6 meses mientras su abuela estaba hospitalizada. En cada ocasión, su departamento prometió una ubicación temporal que se prolongó durante semanas. Sarah observó cómo la expresión de confianza de la señora Hendricks se quebraba. Además, continuó el juez Wu, la señora Michey ha presentado pruebas convincentes de la designación de la tutela legal, junto con referencias de su empleador, el oficial de libertad condicional y el consejero de adicciones. Señora Hendricks, ¿qué pruebas tiene de que la señora Michey represente un peligro actual para esta niña? La señora Hendricks revolvió sus papeles frenéticamente. Bueno, su historial criminal habla por sí solo. Su historial criminal demuestra que alguien asumió la responsabilidad de sus actos, cumplió su condena y ha mantenido un comportamiento ejemplar desde su liberación, dijo el juez Wu con firmeza. Eso sugiere rehabilitación, no riesgo continuo. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de Emma coloreando tranquilamente en la mesa. Emma, dijo el juez Wu con suavidad, ¿puedes venir un momento? Emma se acercó al escritorio del juez, todavía con sus crayones en la mano. Emma, ¿te sientes segura con la señora Sarah? Emma asintió solemnemente. Me leyó la carta de la abuela Rose cuando nadie más quiso ayudarme. Prometió cuidarme. ¿Y quieres quedarte con ella? Sí, señora. Tiene los ojos tristes como los míos, pero es amable. Y sabe lo que se siente cuando las personas a las que ama se van para siempre. El juez Wu miró a la señora Hendricks,
cuyo rostro palideció al darse cuenta de que su caso rutinario se había convertido en una pérdida devastadora. Se concede la tutela temporal de emergencia a Sarah Michei por un periodo de 6 meses, seguida de una audiencia para la tutela permanente. Señora Hendricks, la gestión de este caso por parte de su departamento ha sido inadecuada y será revisada. Al salir del juzgado, Sarah cargó a Emma en su cadera mientras la pequeña se despedía de la señora Hendricks por la ventana. Por primera vez en 3 años, Sarah sintió algo que había olvidado que existía, la posibilidad de que las personas rotas a veces pudieran ser justo lo que otras personas rotas necesitaban para sanar. La señora Hendricks había subestimado el poder de alguien que ya lo había perdido todo una vez y se negaba a permitir que volviera a suceder. A veces, los protectores más feroces son aquellos que saben de primera mano lo que sucede cuando la protección falla. 6 meses después, Sarah estaba en la cocina de su nuevo apartamento, observando a Emma arreglar cuidadosamente las flores silvestres en un frasco de conservas, igual que había arreglado esos dientes de león el día que se conocieron. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas limpias, iluminando un hogar lleno de dibujos infantiles, fotos familiares y la calidez que solo proviene de quienes han aprendido a no dar por sentado el amor. Sarah, mira lo que te hice, dijo Emma, presentándole una tarjeta hecha a mano, cubierta de purpurina y letras torcidas, que formaba la mejor mamá del mundo. Dentro, había escrito con su caligrafía aún en desarrollo: gracias por leer la carta de la abuela Rose y cumplir tu promesa. Sarah sintió que las lágrimas le escocían en los ojos al arrodillarse a la altura de Emma. Emma, sabes que no intento reemplazar a tu madre ni a la abuela Rose, ¿verdad? Siempre serán especiales para ti. Emma asintió con seriedad. Lo sé. Pero la abuela Rose me dijo que a veces Dios envía personas a nuestras vidas justo cuando más las necesitamos. Dijo que las personas rotas que se recomponen son las más fuertes porque saben lo valioso que es el amor. La sabiduría de esas palabras, pronunciadas por una niña de 8 años que había aprendido más sobre la pérdida que la mayoría de los adultos, dejó a Sarah sin aliento. Emma no solo había sobrevivido a su trauma, sino que se había convertido en una niña compasiva y segura de sí misma que comprendía que la sanación era posible incluso después de una pérdida devastadora. La audiencia de tutela permanente había sido una formalidad. El juez Gu quedó impresionado por los informes de la escuela de Emma, su pediatra y la trabajadora social que ahora visitaba su casa mensualmente, no para investigar, sino para celebrar su progreso. La señora Hendricks fue transferida a otro departamento después de que una investigación revelara un patrón de apresurar los casos sin la debida consideración por la preservación de la familia. Sarah guardaba todos los recortes de periódicos sobre el caso de custodia que aparecían en los titulares locales. Es reclusa salva a una niña del sistema, segundas oportunidades, como un programa de educación penitenciaria condujo a una victoria legal, es convicta convierte sus conocimientos legales en una misión de rescate infantil. Los artículos le habían permitido dar charlas en programas de reinserción social, donde Sarah compartió su historia con otras mujeres que habían estado en prisión y buscaban redención. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sarah, abrazando a Emma con ternura. El aniversario del ascenso de la abuela Rose al cielo, respondió Emma con suavidad. Y el día en que te convertiste en mi familia para siempre. Habían desarrollado sus propios rituales para honrar la memoria de Rose Williams. Cada mes, visitaban su tumba con flores frescas, generalmente dientes de león que Emma insistía en que eran flores de esperanza porque crecían en cualquier lugar, incluso en las grietas del hormigón. Leían libros juntas en el cementerio, la voz de Emma se hacía más fuerte y segura con cada visita. Sarah se había inscrito en el programa nocturno de la Facultad de Derecho, inspirada por su exitosa gestión de la batalla por la custodia y alentada por Morrison, quien se había convertido en su mentor y amigo. Su experiencia con el sistema de justicia penal, combinada con su formación jurídica formal, la posicionó para defender a otras familias atrapadas entre las circunstancias y los fallos del sistema. Pero quizás la transformación más notable se produjo en la propia Emma. La niña asustada y desesperada que se aferraba a esa carta a la salida del centro comunitario se había convertido en una joven segura de sí misma que hablaba abiertamente sobre la pérdida, la sanación y la importancia de las segundas oportunidades. Colaboraba regularmente con Sarah como voluntaria en el programa de reinserción social para mujeres, leyendo cuentos a los hijos de madres encarceladas. Sarah, dijo Emma una noche mientras hacían la tarea juntas, ¿crees que mamá y papá se alegrarían de que te haya encontrado? Sarah miró a esta niña extraordinaria, su hija en todos los sentidos, y sintió el dolor familiar del recuerdo de Lily, junto con una inmensa gratitud por la presencia de Emma. Emma, creo que tus padres y la abuela Rose están increíblemente orgullosos de la persona valiente y amable en la que te has convertido.
Y creo que están felices de que nos hayamos encontrado cuando ambas más necesitábamos una familia. Esa noche, mientras Sara arropaba a Emma en la cama rodeada de los libros que habían coleccionado juntas, reflexionó sobre la carta que les había cambiado la vida a ambas. La desesperada súplica de Rose Williams se había convertido en el catalizador de una sanación que ninguna de las dos podría haber imaginado. La señora Hendricks finalmente envió una carta de disculpa formal, no porque estuviera obligada a hacerlo, sino porque ver el éxito de Sara y Emma la había obligado a enfrentar sus propios prejuicios sobre quien merece una segunda oportunidad. Se había inscrito en una formación adicional sobre preservación familiar y atención adaptada al trauma. Sara la había perdonado, no porque la señora Hendricks lo mereciera, sino porque el perdón era parte del proceso de sanación que permitía a las personas destrozadas recomponerse. La lección más importante que Emma le había enseñado a Sara fue que la redención no borra el pasado, sino que lo transforma en algo con propósito. Sara siempre llevaría el peso de la muerte de Lily, pero ese peso se había convertido en su fuerza para proteger a Emma. Su fracaso como madre se había convertido en su cualificación como defensora de niños vulnerables. Mientras Emma se quedaba dormida, Sara susurró las mismas palabras que decía todas las noches: «Gracias por enseñarme que las personas rotas no están destinadas a permanecer rotas. A veces, simplemente estamos destinados a encontrarnos». Sara había aprendido que la mejor venganza contra un sistema que descarta a las personas no es demostrarles que están equivocadas, sino construir algo tan hermoso con las piezas que dijeron que no valían nada, que se vuelve imposible ignorar el poder de las segundas oportunidades. A veces, los héroes más improbables son aquellos a quienes la sociedad ya ha decidido que no les queda nada que ofrecer. Pero la carta de Emma le había enseñado a Sara que la redención a menudo llega en los paquetes más pequeños, entregada por los mensajeros más valientes, a quienes más la necesitan. Si esta historia de esperanza y sanación te ha conmovido, suscríbete para descubrir más historias sobre cómo el amor puede triunfar sobre las circunstancias más oscuras y demostrar que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices.